Muy buena gente, por fin ya estoy aquí con la segunda parte del vídeo. Espero que os haya gustado la primera sobre la evolución histórica de la criminología. Como os prometí, la segunda parte tendría que ver con teorías criminológicas y avanzaríamos a partir de las escuelas eclécticas, que es donde lo dejé. Espero que os guste el tema, espero que os resulte ilustrativo y aquí vamos con la segunda parte. Bueno, posteriormente tenemos, como ya sabéis, después de las escuelas eclécticas surgió lo que llamaban el modelo clásico libero-arbitrista de la opción racional y las teorías situacionales de la criminalidad. No se preocupen, es muchísimo más sencillo de lo que suena. Vamos a resumir este modelo en 6 puntos fundamentales, ¿vale? Aquí se niega la relevancia de la etiología del crimen, ya que lo que realmente importa es la elección del autor del delito, la libre y racional acción a favor de la conducta delictiva. Básicamente lo que imperia este modelo es el libre albedrío del ser humano, ya que considera que la decisión de cometer delitos se explica por criterios de utilidad y de beneficio y oportunidad. Por ejemplo, el modelo de opción racional pone el foco en el presente del autor, en su autonomía para poder decidir, ya que se considera de que está guiado por el reclamo de la situación y de la oportunidad de poder cometer determinados actos. Aquí, por ejemplo, no se toma en cuenta en el delincuente ningún tipo de factor biológico, ya que no consideran de que su conducta sea inevitable debido a un factor hereditario ni que tenga ningún tipo de predisposición a cometer delitos, sino simplemente es el delincuente quien decide cometerlo según el beneficio que se lleve con el delito y según la oportunidad que tenga para realizarlo y no ser pillado. Por lo que aquí se define el crimen como una elección racional y libre por parte del criminal. Realmente, como en toda teoría criminológica, siempre se retoma algo de teorías anteriores y de pensamientos anteriores. Aquí este modelo nació con el pensamiento de la Ilustración. Aquí lo retoma, donde se concebía al hombre como un ser racional, como un ser libre, y no existía ningún tipo de enfoque unitario ni monolítico. Aquí, por ejemplo, esta teoría no se va a enfocar en ofrecer una explicación etiológica del delito. No va a interesar dar una explicación lógica, una explicación causal del delito, sino realmente dar una respuesta legal, una respuesta racional y justa del delito. Aquí se van a enfocar en la pena. Curiosamente, con el tiempo, pues empezaron a adherir a esta teoría las orientaciones economicistas, ya que se empezaron a elaborar tesis en las que se consideraba que el ser humano se comporta de una manera u otra dependiendo de las expectativas que se asocian en términos de coste-beneficio, pero no solamente de su económico, sino también de su conducta, por lo que también podía aplicarse esta teoría con respecto a la comisión de los delitos. Por lo tanto, a la hora de delinquir, va a tener en cuenta la oportunidad de poder delinquir, lo que le cuesta delinquir y el beneficio que va a obtener delinquiendo. Dentro de este propio modelo hay 3 teorías que destacar, que sería la teoría de la opción racional, como ya comenté, que tiene un acusado sesgo economicista, las teorías de las actividades rutinarias, que acentúan realmente su relevancia en el factor de la oportunidad, y las teorías del medio y el entorno físico, que son básicamente teorías espaciales que ponen en relieve el atractivo criminal de ciertos lugares. Ya hablaré de esto en otro vídeo. Posteriormente, y no menos importante, para llevar la contra a este modelo surgen las orientaciones biologicistas. Volvemos otra vez al positivismo realmente, que se dividen básicamente en los modelos biologicistas, la cual se subdivide en la antropometría con Alphonse Bertillon y la antropología con Gorin, con Hutton, Verback, de Griff y Di Tullio, que básicamente, en resumen, consideran que el hombre delincuente es diferente del no delincuente porque realmente padece un trastorno o una patología o algún tipo de disfunción o anormalidad que determina su comportamiento criminal, y esto se debe a ciertos factores biológicos, psicológicos o sociales que son diferentes al del resto de los seres humanos. A su vez, tenemos en este tipo de teorías que se llaman las biotipologías, que realmente se divide en 4 escuelas: la escuela francesa, la italiana, la alemana y la americana, que tuvieron sus antecedentes más antiguos en los estudios médicos del griego Hipócrates y de Galeno, que diferenciaban 4 temperamentos en el ser humano, según la sangre, que lo llamaba temperamento sanguíneo; según la bilis negra, el melancólico; según la bilis amarilla, el colérico; y según la flema, el flemático. En la escuela francesa tenemos para destacar a Claude Sigaud, que consideraba que existían 4 tipos de humanos según el sistema que predominara en él,
el cerebral, el respiratorio, el digestivo y el muscular. Continuando en la escuela italiana, teníamos a Giacinto Viola, que consideraba que en la constitución humana descansan dos sistemas predominantes: la vida vegetativa, que tendría predominancia el tronco y las vísceras, y la vida de relación, donde predominan los músculos, los nervios y los miembros. En la escuela alemana tenemos a Kretschmer, uno de los más importantes, ya que desarrolló su propia biotipología según la constitución corporal de los seres humanos, relacionando una clasificación somática con rasgos temperamentales. ¿Qué quiere decir esto? Relacionaba que según el típico de físico que tú tuvieras, tendrías un temperamento determinado. Y esto lo extrapoló también a los delincuentes. Y en la escuela americana destacaría William H. Shelton, cuyo enfoque biotipológico es muy similar al de Kretschmer, con la gran diferencia de que tenía más connotaciones embriológicas, ya que su tipología realmente parte de la idea del blastodermo, la unidad celular de la que procede todo individuo, donde él distinguía tres capas, de centro hacia afuera. No se preocupen por esto, porque yo voy a hacer un vídeo específico hablando de las biotipologías de cada uno de ellos. Solamente voy a hablar de Kretschmer y Sheldon, porque considero que son los más importantes y los que más repercusión tuvieron, y vamos a comentar dentro de estas biotipologías cuáles eran las que estaban más determinadas a delinquir según estos autores. Y dentro de estos mismos modelos biologicistas tenemos la endocrinología, que surge desde la primera mitad del siglo XIX, con diversas investigaciones que trataron de reconducir el comportamiento humano en general y del criminal en particular a procesos hormonales o endocrinos patológicos. Consideraban de que los criminales, por ejemplo, tenían ciertas disfunciones endocrinológicas, como por ejemplo hiper o hipo, por ejemplo, de las glándulas de secreción interna, y decían que, y por su conexión del sistema neurovegetativo, que influía directamente en la vida instinto-afectiva. Posteriormente surgió, dentro de estos modelos también podemos destacar la genética criminal, en la que se realizaron varios estudios que determinaron que entre los enfermos mentales existía un número significativo de personas con parentesco consanguíneo. ¡Viva la endogamia! En los criminales también estaba presente un gravamen hereditario, o morboso o degenerativo, que era bastante superior que las personas no criminales. Básicamente sus investigaciones se centraron en tres ámbitos: en las familias criminales, donde destacó la genealogía criminal, los estudios sobre gemelos y la adopción, y las investigaciones sobre cromosomas. Aquí más adelante hablaré de esto, que destaca un cromosoma muy raro, el XY. Seguimos dentro de estos modelos la neurofisiología. Básicamente aquí los neurocientíficos buscaban razones que explicaran nuestro comportamiento en resonancias magnéticas de nuestro cerebro, para buscar diferencias entre la gente no criminal y la criminal. Y por último, pero no menos importante, la sociobiología se ocupaba de los fundamentos biológicos de la conducta social en diversas especies animales, en la que incluía al ser humano, evidentemente. Se creía que observando la conducta animal, como por ejemplo las agresiones territoriales o la dominación, se podía permitir establecer interesantes paralelismos con algunos comportamientos delictivos humanos. Posteriormente tenemos las orientaciones psicopatológicas del crimen y el modelo psicodinámico, que explica el crimen desde un punto de vista psicoanalítico. Pero realmente esto no lo voy a explicar muy profundamente, ya que no, aunque hablan un poquito de la parte criminal, realmente no se centran en ello, ya que en las orientaciones psicopatológicas del crimen básicamente tendríamos las diversas psicopatologías que existen y cómo influirían en el crimen, que ya haré vídeos de ellos en la sección criminológica, así que voy a pasar de esto aquí ahora. Y en el modelo psicodinámico, que vendrían a ser la explicación psicoanalítica del crimen, solo cabe afirmar que el psicoanálisis representa un puente de comunicación entre el enfoque psiquiátrico y el psicológico, y aunque el crimen ocupara su atención en esta teoría, no es una teoría de criminalidad, aunque muchos lo quieren decir que sí. Así que vamos a pasar directamente a los modelos psicologicistas, ¿vale? Son modelos que parten de la influencia del positivismo también, que ocuparon su estudio en la personalidad del criminal. Sus investigaciones realmente no fueron muy relevantes a nivel teórico-científico, ya que se centraron más en el ámbito forense y más en las metas terapéuticas, pero cabe explicarlo brevemente, aunque sea. Aquí destacarían las teorías biológicas conductuales con Eysenck, Trasler y Jeffrey, que básicamente comentaban que los problemas de personalidad son hereditarios, ya que la personalidad se hereda y que hay algunas personas que tienen unas características
de la personalidad que los predispone a cometer delitos, aunque tendría importancia también las variables sociales, ya que parte del comportamiento delictivo se aprende, aunque estemos predispuestos por un código biológico. Y tenemos también dentro de estos modelos, los modelos socioculturales o del aprendizaje social, donde destaca Albert Bandura y Feldman. Básicamente comentan que el comportamiento criminal es 100% aprendido. Consideran que la delincuencia realmente se aprende de forma imitativa, observando a otros y procesando su comportamiento, tomándolos como modelos de comportamiento. Y que realmente la adquisición y la realización de la conducta delictiva está configurada por los procesos de aprendizaje. Sin embargo, esta misma conducta se mantiene por el equilibrio de resultados positivos y negativos que tenga su conducta. Por lo tanto, si ve que ha aprendido a comportarse de forma delictiva y ve que esta forma delictiva le otorga ciertos beneficios positivos, evidentemente va a mantener este tipo de conducta. En caso contrario, posiblemente la desaprenda. Después, posteriormente, tenemos la teoría cognitiva del desarrollo moral, donde destacaríamos la teoría, la Gestalt, a Kohlberg, a Piaget y a los modelos factorialistas. Básicamente, de forma general, podríamos decir, según la Gestalt, que el comportamiento criminal depende de la forma que tenemos de percibir el mundo, ya que cada individuo lo percibe de manera diferente. Realmente consideran que el crimen es una totalidad formada por distintos componentes y no se puede descomponer de forma analítica porque perdería realmente lo que es su esencia. Así que realmente el delito no sería la respuesta a un estímulo ni una entidad cuyos componentes se puedan separar. Kohlberg añade que la forma en que un individuo organiza sus pensamientos y razonamientos sobre las leyes conducen a ciertas conductas delictivas. Y Piaget considera que las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica del ser humano. Y el delinquir o el no delinquir dependería de la etapa de desarrollo moral que tengas. Posteriormente, y no menos importante, tenemos una de mis favoritas, que serían las teorías ecológicas, donde destacaría la Escuela de Chicago. Aquí tenemos como autores a destacar a Park, a Burgess, a Mackenzie, a Trasher, a Shaw y a Mackay, que realmente estudiaron la ciudad de Chicago como si fuera una unidad ecológica. Decían que existía cierto paralelismo entre el proceso de creación de los centros urbanos y la criminalidad, y que la criminalidad fuera de estos centros urbanos era distinta. Hola, Kiro. Consideraban de que la ciudad incluso producía delincuencia. Existen dos explicaciones criminológicas que derivan de esta escuela, que son los más importantes con los que nos tenemos que quedar. Uno, consideraban que existía una ausencia de integración social dentro de la comunidad. Decían de que la ruptura de los vínculos sociales provocaba criminalidad y que en las ciudades se había eliminado este control social informal que tenían los espacios rurales. Entonces provocaba que no existiera inhibición contra el crimen. Y dos, se integra el concepto de tensión. Debido a las vivencias negativas que determinados individuos sufrían, se consideraba que se priorizaba la riqueza y la mejora del estatus social, y estos individuos que de situación complicada que no podían adquirirlo, generaba una tensión, y esta tensión genera delincuencia. Esto nos lleva a las teorías ambientalistas, ya que su estudio era estrictamente ecológico, viene a ser sustituido por el estudio del área social y volvemos a retomar los métodos estadísticos. Realmente se consideraba que el análisis del área social pretendía relacionar la estructura interna de las ciudades con los cambios sociales. Aquí destacarían Jeffrey, Newman y la psicología comunitaria. Se consideraba de que la prevención de la criminalidad se tenía que hacer a través de diseños de espacios urbanos específicos para prevenir la criminalidad. Newman comenta que se agregaría el Defensible Space, que proponía un diseño arquitectónico urbano que previniera el delito, donde se tendría en cuenta la correlación de determinados lugares donde se delinquiera más o menos para poder intervenir de forma más efectiva. Y esto nos lleva a continuar con la teoría de la anomia, donde destacaríamos, ¿se acuerdan de Emil Durkheim del vídeo anterior? Pues a Durkheim, posteriormente a Merton, a Agnew y el enfoque sistémico. Básicamente comentan de que la sociedad está compuesta de distintas partes que funcionan para mantenerla, y que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. Entonces, la anomia implicaría una pérdida de valores y normas y una expresión de vacío que se produce cuando los medios socioestructurales no cumplen con las expectativas culturales. Si una de estas partes falla, fallaría el sistema entero. Según Durkheim, el delito es una
Es un comportamiento normal, es un comportamiento como cualquier otro, que no es patológico, que se puede presentar en cualquier tipo de estrato social y en cualquier sociedad, que no se produce por ningún tipo de anomalías dentro del individuo, ni por desorganización social, sino realmente por las estructuras y fenómenos cotidianos de un orden social que está intacto. Pero Merton agrega a esto que existen discrepancia entre realmente los medios y los fines legales para conseguir determinados objetivos. Él señala el sueño americano y la frustración de ciertos individuos que no pueden lograrlo, considerando que la fuente de tensión que provoca la criminalidad, la discrepancia que existe entre medios y fines. Y Agnew agrega que realmente la fuente de tensión es la relación que existe entre personas que producen estados emocionales negativos. Considera que básicamente que la delincuencia es la consecuencia de una respuesta negativa que se provoca por experiencias y relaciones adversas. Siguiendo esta línea tenemos las teorías subculturales que surgen en los años 50 en Estados Unidos a causa de la problemática que había con determinadas minorías marginales. Se consideraba que cada grupo tenía su propio sistema de valores que no siempre coincidían con el grupo mayoritario y oficial del país, por lo que cuando se trata de hacer valer los valores de un determinado grupo por encima de los demás, se obtiene como producto una conducta delictiva. Aquí destacamos a Cohen y a Cloward y Ogling, que consideraban que las subculturas delictivas dan mayoritariamente en jóvenes que no son capaces de vivir en un sistema, por lo que optan por insertarse en una subcultura contraria al sistema escolar, ya por malicia y por autocomplacencia, ya por rebeldía. Y que estas bandas juveniles surgen cuando las oportunidades legítimas de conseguir los objetivos sociales típicos como el dinero, el estatus y el bienestar escasean, entonces tienen que optar por otras oportunidades ilegítimas. Bueno, después tenemos las teorías del proceso social, que básicamente son un grupo de teorías que pertenecen al marco psicosociológico, que se pretenden explicar el delito como el fruto de una interacción psicosocial del sujeto y los diversos procesos sociales. Tenemos varias teorías, como la teoría de asociación diferencial de Sutherland, la teoría de identificación diferencial de Glasser, teorías del refuerzo diferencial de Jeffrey, teoría del condicionamiento operante de Akers, la teoría de la neutralización de Sykes y Matza y las teorías del control de Hirschi. Básicamente las voy a nombrar muy rapidito porque si no el vídeo se me va a quedar muy largo. La teoría de asociación diferencial de Edwin Sutherland se plantea entre los años 20 y los años 30, que propone que la delincuencia no está causada por la inadaptación de la clase baja, sino del aprendizaje de cualquier clase y cultura, que es el primero en nombrar al delincuente de cuello blanco. Posteriormente, en la teoría de la identificación diferencial de Glasser, se incorpora la teoría de los roles y la importancia de los medios de comunicación de masas en los sujetos, en cómo las masas manipulan al pueblo. Se considera que la conducta criminal se adquiere de la identificación con otras personas, ya sean reales o ya sean ficticias, por las cuales la conducta criminal puede llegar a ser aceptable. Entonces la gente copia estos modelos. Después, en las teorías del refuerzo diferencial de Jeffrey, la delincuencia es aprendida también. Sin embargo, la adquisición se ajusta más al condicionamiento operante a través de situaciones que no sean sociales, que refuerzan la conducta delictiva o en el marco de interacción social cuando se observa el refuerzo en otros. Después, la teoría del condicionamiento operante de Akers considera que los comportamientos delictivos persisten en base al grado de ventajas o desventajas asociadas a la criminalidad y a otros comportamientos. Se considera que los estímulos que siguen a la delincuencia la controlan. Y la teoría de neutralización de Sykes y Matza considera que la criminalidad es fruto del aprendizaje que está basado en la experiencia. O sea, que la mayoría de los delincuentes presentan valores convencionales de la sociedad, pero que aprenden ciertas técnicas que les permiten neutralizarlo. Llegan al punto de racionalizar y justificar la conducta criminal. Y las teorías del control considera que normalmente las personas evitan el delito porque lo contrario implicaría obtener más desventajas que ventajas. Así que toda persona es un infractor en potencia cuyos vínculos sociales deben potenciarse para poder controlar e inhibir su conducta delictiva. Y esto nos llevaría a seguir con la teoría del etiquetamiento,
movimiento que nace en los años 70 en torno a la aparición de conceptos como conducta desviada y control social. Lo que pretende esta teoría es aportar una explicación científica a ciertos procesos de criminalización, a las carreras de criminales y a la desviación secundaria. Dicen que no se puede comprender la delincuencia sin una reacción social a la que le sigue, ya que delito y reacción social son fenómenos inseparables. Consideran que la desviación no es una cualidad de ciertas conductas, sino que es una etiqueta que se le atribuye a través de procesos de interacción social que son discriminatorios. Consideran básicamente que la criminalidad es el resultado de un proceso social. Por lo tanto, consideran que realmente es el control social el que crea la delincuencia. En resumen, si una persona está etiquetada como delincuente por ciertas actitudes o por ciertas conductas desviadas que dan a entender que puede ser un delincuente en potencia, o que ha delinquido, ha salido de la cárcel y quieren reinsertarse, pero ya tiene la etiqueta de delincuente puesta, es la sociedad la que va a estigmatizar a este delincuente y no le va a permitir el volver al rebaño. Entonces va a seguir siendo considerado un delincuente. Por lo tanto, ya está etiquetado como tal. Y esto nos va a llevar posteriormente a los modelos conflictuales, que consideran que el conflicto garantiza el mantenimiento del sistema y que realmente es indispensable para que se den los cambios sociales, para que el desarrollo siga siendo dinámico y estable. Consideran que el crimen expresa los conflictos que existen en la sociedad y que estos conflictos no son necesariamente nocivos para la misma. Aquí dentro tenemos lo que serían las teorías del conflicto social no marxista, que están dadas por Dahrendorf, Bolt, Kinney, Turk y Chambliss, que consideran que el cambio, el conflicto y la dominación son los pilares del modelo sociológico y que el conflicto es funcional e inevitable y promueve el conservar el orden. Y después tenemos las teorías conflictuales marxistas, que provienen de una rama llamada criminología crítica o criminología radical, que son teorías que están influenciadas por Marx y Engels, que indicaban que la delincuencia es producto de las funciones de producción de la sociedad capitalista y que el conflicto es un conflicto de clases. Además, indicaban que el sistema legal es un instrumento de clase dominante para oprimir a la clase trabajadora y que las instituciones judiciales no luchaban contra la criminalidad, sino que reclutaban a la población desviada de las filas de las clases trabajadoras. Continuando con las teorías marxistas, vamos a hacer un pequeño hincapié en esto, pero voy a hacer un vídeo específico sobre todo para criticarlo. Básicamente el origen de la criminología marxista proviene del pensamiento de Engels, ¿vale? Con su obra La situación de la clase trabajadora en Inglaterra de 1845 y de Marx, Colagiani y Turati, que continuaron este pensamiento bastante ortodoxo. Se consideran que los países socialistas, que presentan un modelo opuesto a los países occidentales, con respecto a la criminología se caracterizaban por la supremacía radical de la infraestructura económica como determinante de los cambios y de la criminalidad. Decía, persecución de la total erradicación del crimen. Consideraban de que si perseguías el crimen podías erradicarlo. Ya me dirás tú cómo, porque no proponían castigos más severos. Lo dejo a que cada uno lo analice. Tenían un total monolitismo bastante estrecho al marco del método marxista-leninista y una producción científica diminuta. Predominaba el exceso del dogmatismo, el exceso del control social y los programas de prevención, que todos sabemos cómo funcionan los programas de prevención en el marxismo. Además señalaban que decían que el crimen moriría cuando se imponga una sociedad socialista, ya que el crimen era incompatible con esta sociedad por arte de magia, porque son la polla. Y explicaban que si existía delincuencia en una sociedad socialista, lo cual era muy raro, era porque podía suceder que existiera reminiscencias históricas, porque sí, por el mimetismo del capitalismo, se pudiera proceder a un efecto de contagio criminógeno que procediera del imperialismo. Ya ves tú, ya me dirás tú que con el control de un país socialista, ¿cómo carajos queda reminiscencia capitalista que provoque el crimen en su país? Excusas. Vamos, este modelo está lleno de críticas, no se preocupen porque yo voy a hacer un vídeo específico de esto y me voy a enseñar bastante. Y bueno, continuamos con los modelos integrados y los modelos dinámicos, que básicamente los modelos integrados están encabezados por Siegel, por Brattingham y Brattingham, la teoría de Elliot, la teoría del autocontrol de Gottfredson y Hirschi y las teorías del curso de la vida de Farrington. A nivel general, podemos afirmar que la moderna criminología científica ya dejaba de buscar explicar la delincuencia desde un punto de vista monocausal y que
querían empezar a explicar el delito desde otras variables multifactoriales, como por ejemplo fusionar las teorías biológicas, las individuales, las ambientales, las sociales, etc. Por eso mismo los modelos que se presentan aquí son bastante más complejos que los anteriores, ya que intentaron integrar todos los modelos anteriores en uno. Y los modelos dinámicos básicamente vienen a resaltar el valor de la edad y destaca la curva de la edad. Consideran que la delincuencia se inserta en un contexto individual complejo, histórico y cambiante según la etapa de la vida del ser humano y en los cambios que experimenta durante estas etapas. Aquí destacaría posteriormente la criminología del desarrollo, que haré un vídeo específico de esto, con los autores Patterson, Loeber y Moffitt, que consideraban que existían 3 etapas en el curso de la actividad o en las carreras delictivas. La primera etapa, que es la etapa de activación, que es el inicio de que podría considerarse también el inicio de la delincuencia dentro de la carrera delictiva, que podía llegar a estabilizarse, acelerar o diversificarse. La segunda es la etapa de agravación, donde se da una escalada, ya sea ascendente o descendente, normalmente suele ser ascendente. Y 3, la etapa de desistencia, donde se puede dar realmente una desaceleración o una especialización, una pérdida de gravedad o realmente una conclusión de la actividad delictiva. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Lamento que haya sido tan largo el primer vídeo, tanto el primer vídeo como este, pero es que quería ya dejar este tema cerrado. Están comentadas muy a grandes rasgos casi todas las teorías criminológicas. Me he dejado muchas, como por ejemplo la criminología feminista, pero no se preocupen, porque como os he explicado anteriormente en varias ocasiones, haré un vídeo específico para cada teoría. Simplemente quería tener una base cortita reuniéndolas todas, o por lo menos casi todas, medianamente en un orden. Así que espero que os haya gustado. Prometo que los vídeos posteriores serán un poquito más interesantes, un poquito más dinámicos. Ya es que siempre me pasa cada vez que hago un vídeo base de una serie que se me queda muy extenso y muy denso, pero aún así espero que hayáis aprendido con esto y os mando un beso grande y pórtense mal, gente. Hasta luego.